versículos 30 al 31. Yo lo leo, sígalo con su vista, los niños, a ver con la hermana, ayúdale, por favor. Números capítulo 15, versículo 30 al 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Amado Padre, gracias por esta oportunidad. Ayúdame a comunicar al pueblo tu palabra sobre este tema, a exponer correctamente las Escrituras y al final, mi Dios, se tomen decisiones en cuanto a la exhortación de este mensaje. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues hace 8 días hablamos de los pecados involuntarios. La Biblia dice anteriormente en unos versículos anteriores, pecados por yerro, por equivocación. Pecados, hay que entender, hermano, todo pecado es infracción de la ley. Todo pecado es quebrantar un mandamiento que Dios nos ha dado a través de su palabra. Pero, hermano, hay pecados que se hacen sin intención, vaya, no sabiendo. Vimos que son pecados que a veces se hacen por ignorancia. A veces en nuestra incredulidad no sabíamos que era pecado. Aún ya siendo creyentes, con el poco conocimiento que tenemos de la Escritura, a veces no comprendemos la magnitud de ciertas acciones. En incredulidad vimos que el Señor Jesús oraba por quienes lo estaban crucificando, diciendo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. O sea, no tenían idea de lo que estaban haciendo, la magnitud. Igual Pablo lo vimos, él dijo que Dios tuvo de él misericordia porque cometió pecados en ignorancia. ¿Sí? Y a veces, hermano, nos sucede así. Son involuntarios, sin conocimiento y también, hermano, a veces sin el deseo de cometerlos, a veces por equivocación, pero por descuido. Pero hoy vamos a hablar, hermano, de los pecados que se cometen con soberbia. ¿Sí? Literalmente en el lenguaje original son pecados, dice ahí la Biblia, nosotros lo leímos ya en nuestro castellano, está traducido, mas si la persona que hiciera algo con soberbia, versículo 30, pero en el original dice con mano alzada, ¿sí? ¿Me está escuchando? Mano alzada. ¿Qué significa? Que son pecados que se hacen a sabiendas, que la gente que los comete sabe que Dios lo prohíbe. Son pecados que se hacen voluntariamente. No que, yo no quería hacerlo, no. Los hacen con toda intención de cometerlo, ¿sí? Con obstinación, con necedad. La gente sabe que es pecado, pero aún así neciamente los está haciendo deliberadamente en contra de la voluntad de Dios y de su gloria. En días pasados, no sé si usted se enteró, terminó el mes de junio. Para muchos lo celebran como el mes del orgullo gay. Ya es todo un mes. Ya es todo un mes. Ya no simplemente hacer un desfile, sino que ya es todo un mes. Y entonces, hermano, esas personas, ok, tienen la libertad de expresarse como quieran. Pero a veces, hermano, caen en la ofensa, en la afrenta. Yo le platicaba a un taxista, ellos tienen derecho a sus preferencias sexuales, pero tienen que respetar mi derecho a yo ser heterosexual. Vaya, a que yo tenga preferencia, no voy a decir por las mujeres, ¿verdad? Porque ya estoy casado, ¿verdad? Tener preferencia por la mujer, ¿verdad? Y viceversa, la mujer tener preferencia por los hombres. Ese es el derecho, ese es, hermano, lo correcto. Ese es el orden natural que Dios estableció. Pero bueno, pero hermano, que ellos respeten mi libertad, que no me ataquen por mi preferencia heterosexual. ¿Sí? ¿Qué es heterosexual?
que un hombre le guste una mujer y que una mujer le guste un hombre. Eso es heterosexual. Homosexual es que le gusten personas del mismo sexo. Ok. Ah, pero ellos, hermano, hicieron un desfile y se ve al fondo la Estatua de la Libertad. O sea, fue aquí en México, si no me equivoco, en Paseo de la Reforma. Y hermano, llevaban una cruz de metal, de madera, de cartón, o sea, una cruz grande, así inclinada, y arriba iba uno, pues disfrazado como Cristo, con un gay, era un gay, ¿verdad? Yo creo que algunos lo vieron, ¿verdad? Con su corona de espinas, un manto, pero semidesnudo, nada más con un taparrabo. Y hermano, contorsionándose en la cruz, hermano, con movimientos sensuales. Hermano, da rabia ver eso. No sé usted como creyente, debe dar rabia ver eso. Acompañado con supuestos soldados romanos, hermano, solamente con un casco y un taparrabo y haciendo movimientos sensuales. Hermano, ok, manifiéstense que son homosexuales. En San Francisco, hermano, caen en la aberración, desfilando totalmente desnudos. Como dijo aquel, se les ve todo, pero todo, todo. Hermano, saben que está mal, saben que es una falta de respeto para los creyentes, para los heterosexuales, pero aún así que lo hacen. Eso claramente podemos decir que son pecados con soberbia, sabiendo que son pecados, que la Biblia lo condena, que la palabra de Dios lo condena, pero aún así que lo hacen. Pero más aún, ellos no son creyentes. Lo peor, hermano, que aquí Dios le está hablando a su pueblo, a los que supuestamente dicen creer en Dios, a todos aquellos que supuestamente profesamos ser discípulos de Cristo. Algo muy importante nos dice allí en el versículo 30, Números capítulo 15, versículo 30. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ¿qué nos dice ahí, hermanos? Ultraja al Señor. ¿Qué es ultrajar, hermano? La palabra hebrea gadaf, hermano, es afrentar, blasfemar, insultar. En pocas palabras, hermano, está ofendiendo, está insultando, ¿sí? Hermano, un pecado con soberbia, sabiendo que es pecado y aún así la gente lo hace, hermano, es una flagrante rebelión contra el Señor. Es como al niño que, que le digo, bueno, tenemos ahí una sobrinita que es media tremenda, ¿verdad? Y luego a veces nos va a visitar a la casa y a la tienda y de la tienda a su casa, hermano, pues es media cuadra, ¿verdad? Y ya de aquí, ya vete a tu casa, nos viene a visitar por un ratito y se va a su casa, ¿verdad? Y le dice a mi esposa, pero vete por la banqueta, no te vayas por la carretera. Y no la escuincla se baja de la banqueta. Cuando le dice uno, no te vayas por la carretera, súbete a la banqueta, pues se baja de la banqueta y todavía hasta le va haciendo así, ¿verdad? O sea, de una manera ostentosa. O sea, desafiando pues la autoridad y la orden. Ah, pues son niños. Sí, niños con una naturaleza pecaminosa. Y hermano, nosotros no somos diferentes a los niños. Tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Lo que pasa es que nosotros somos hipócritas. ¿Me está escuchando? Somos hipócritas. Pero nuestra naturaleza, hermano, está a desafiar la autoridad de Dios. Muchos comentaristas preparando este mensaje dicen que es un acto aberrante contra el Señor. Es algo, hermano, desafiando a Dios y desafiando a su palabra. Querramos decir, hermano, lo que usted quiera decir, hermano, pero pecado con soberbia es desafiar. Por eso dice la Biblia, es un pecado con mano alzada. ¿Qué significa? Que está desafiando a Dios. Está desafiando a Dios, está desafiando su palabra, lo está deshonrando, lo está afrentando. ¿Y qué nos dice el versículo 30, hermanos? Allí en Números 15, versículo 30, después de que dice que es una ultraja a Jehová, dice, esa persona será cortada del medio de su pueblo. ¿Qué significa? Que tal pecado no se debe ser tolerado. ¿Me está escuchando? Ah, pues no pasa nada. Sí, hermano.
¿Qué pasa en nuestra iglesia de nuestros tiempos? Que hemos llegado al punto de ser tolerados. Dice allí en el versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad, ¿qué dice, hermanos? Caerá sobre ella. ¿Qué significa, hermano? Que ahora, hermano, en nuestros tiempos, cuando el pastor, la iglesia, quiere reprimir esos pecados, la gente condena a la iglesia. La gente condena a los pastores. Y a veces nos dicen que somos extremos, que somos radicales. El siguiente pasaje que leímos, hermano, de un hombre que estaba recogiendo leña, ¿sí recuerda? Recogiendo leña en el día de reposo. Lo guardan en la cárcel para saber qué iban a hacer con él. ¿Y qué dice Dios en el versículo 35? ¿Cuáles fueron las instrucciones que Dios dio? Y Jehová dijo a Moisés: irrevisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió como Jehová mandó a Moisés. Ay, pastor, eso es bien extremo. Eso es radical. ¿Cómo es que un Dios de amor permite eso? Lo vamos a estudiar a detalle la siguiente semana, ese pasaje. Pero hermano, esto es una muestra que para este castigo fue como una advertencia para que la gente no subestime la autoridad ni la palabra de Dios. Y la gente ataca. Y hermano, ya estamos en unos tiempos que los pastores tenemos que suavizar la exhortación. Tenemos que suavizar la reprensión. Porque nos acusan de extremistas, de radicales, que no hay amor. ¿A poco nomás por ir a trabajar el día sábado, por recoger leña, a lo mejor no tenía leña, se le acabó el gas, o tenía que cocinar? Pobrecito, tenía necesidad, y la gente se excusa con eso. Es que es por necesidad, es que yo no sabía. Hermano, aquí vemos, hermano, la severidad de Dios con que se trata este asunto. Le digo, a través de los siglos hemos perdido eso. Y la iglesia moderna ha perdido eso. Ya no acepta la severidad, sino que, hermano, al contrario, hermano, señalan a los pastores. Veo publicaciones de donde una persona con autoridad, no sé qué estaba hablando acerca de la homosexualidad, que iban a hacer aquello y lo otro. Y una colaboradora dijo, no, es que eso no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que es una abominación. Se enojaron todos, y comienzan a atacar a la Biblia. ¿Y qué significa, hermano? Diciendo que ese es extremo. La pregunta, hermano, ¿Dios es injusto? ¿Dios es injusto? Dígame, hermano, no. Y lo vamos a estudiar a detalle primero Dios la siguiente semana. Dios no es injusto, ¿sí? Dios es santo, amén. La Biblia dice que es 3 veces santo y Él tiene, debido a su santidad y a su justicia, Él tiene que castigar el pecado. Si no nos ha pasado nada, es por la misericordia de Dios, ¿sí? Pero Dios no es injusto ni es severo. Pero, hermano, eso lo dejamos para la siguiente semana. Vamos a ver, hermano, los pecados con soberbia. ¿Cómo se manifiesta la soberbia? ¿Por qué fue la soberbia, hermanos? Versículo 30. Números capítulo 15 nos da un dato, hermanos, por qué son pecados con soberbia. Dice allí en el versículo 30. Dice versículo 31. Por cuanto tuvo que, hermanos, en poco la palabra de Jehová. ¿Por qué es con soberbia, hermanos? Porque subestiman la palabra de Dios. La tienen en poco. Hermano, hermana, escúcheme con atención. La Biblia es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Y hermano, y lo que Dios dice es muy importante. Y lo que Dios dice hay que ponerle atención. Yo siempre he dicho, hermano,
y perdónenme las comparaciones, pero las tengo que hacer porque la gente entienda. ¿A usted alguna vez le han mandado un dinero por esas, hermano, por esas, por los cajeros, por esas agencias que le envían dinero de otro lado, algo así? Y usted le habla, bueno, antes le hablaban y le decían, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, pariente? Te mandé un dinerito. Ah, qué bueno. Está a nombre de fulano de tal. Y apunta la clave. ¿No le tocó así? Apunta la clave y la cantidad. Y apunta la ciudad en donde te estoy enviando. Y ahí está la gente. A ver, 5, la clave, 8. A ver, repítemela otra vez. Ajá. Porque si hay un error, ¿qué sucede? No te llega el dinero. No te llega el dinero por un número o hasta por un acento, por una letra que esté mal. Valdés con S o con Z. ¿Sí? Y ya si lo escriben con otra letra, ya no te lo dan. ¿Y qué hace usted? ¿Le pone qué? Mucha atención. O mándame un mensaje, ya me lo dijiste, pero díctamelo y mándale un mensaje. ¿Por qué, hermano? Porque ese es importante, ese mensaje que le está dando. ¿Me está escuchando? Mire, hermano, los pastores predicamos la palabra de Dios. No es nuestra idea, no son nuestros pensamientos. No es fácil a la gente señalarle su pecado. Pero me sorprende, hermano, que haya gente que le tiene más atención a un viejillo que todos los días se pone a hablar 2, 3 horas y muchas veces son mentiras. Y lo dijo, hermano, con todas sus palabras. Hacele caso a la palabra. ¿Me está entendiendo? Y tratan de defenderlo. Y a mí, hermano, eso me enrabia. Yo se lo dejo a la gente que no tiene conocimiento de Dios. Pero no puede ser posible que gente que se diga cristiana le hace caso más a los políticos que a lo que dice Dios. A lo que dicen los maestros de la iglesia o lo que dice el pastor. ¿Sí me está escuchando? Hermano, la palabra de Dios es poder y te hace más bien que lo que digan los hombres. Y pecados con soberbia es, hermano, tener en poco la palabra de Dios. ¿Qué significa subestimar? Hermano, estimarla por debajo de su valor. Y para un creyente que se dice cristiano, la palabra de Dios es lo más importante que pueda leer o que pueda escuchar. Ve, hermano, el Salmo 33:6. El Salmo 36:6. Y gente se va a ofender. Ahora va a seguir la señora presidenta. ¿Sí? Hermano, a mí gente me critica, me insulta, me difama. ¿Y quién me defiende? ¿Me defiende la iglesia? Defiende más al viejito cabecita blanca que a su servidor. Y al otro a usted ni le interesa ni lo conoce. Su servidor está orando por usted, por su familia. Salmo 33:6. Salmo 33:6. ¿Qué dice? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Tiene poder la palabra de Dios? Simplemente porque Dios lo dice, sucede. ¿Ve el sol, hermano? ¿Ve el sol que no lo aguanta usted, hermano, cuando salimos a ganar almas? ¿O va un ratito por las tortillas, hermano, y ya llega todo asoleado con la lengua de fuera? Ese sol, que nunca se va a apagar hasta que Dios lo diga, fue creado por la palabra de Dios. ¿Tiene poder la palabra de Dios? Entonces vale la pena ponerle atención. La tierra, hermano, la tierra gira. Gira, hermano, usted no lo siente, pero gira a 2000, se me va el dato, hermanos, como aproximadamente 2000 kilómetros por hora está girando. Y usted no se da cuenta. Pero está girando. Algunos científicos dicen que si la Tierra se parara, todos saldríamos disparados. Pero nos sostiene la gravedad. Porque Dios así lo dijo. Su palabra tiene poder. ¿Me está siguiendo? ¿Ha probado usted una medicina? Cuando usted tiene mucho dolor, no se toma una medicina. Me dijo hace rato el hermano que le pasara, que yo estaba tomando para que se le quitara el dolor de su pie. Hermano, es sorprendente. Usted anda todo dolorido, se toma una pastilla fuerte de un analgésico, hasta como un milagro, usted hasta bailando y todo. Si esa pequeña pastilla tiene poder, imagínese el poder infinito de la palabra de Dios. Hay que darle importancia a la Biblia. Hay que darle importancia a la predicación.
¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? Ve, hermano, el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Que qué? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tan poderosa es la palabra de Dios, hermano, que te convierte el alma. A través de los siglos hemos visto testimonios de gente que solamente por la palabra de Dios su vida ha cambiado. He leído testimonios de grandes teólogos de la antigüedad. Uno de ellos es Agustín de Hipona, uno de los primeros teólogos, se me va a principios del milenio, hace, no sé, el siglo II, siglo III, se me va el dato preciso. Él dice que unos niños estaban jugando y por X circunstancias encontró un Nuevo Testamento y lo comenzó a leer. Y hermano, este hombre revolucionó la teología, comenzó a sistematizarla, a ordenarla, solamente por leer un Nuevo Testamento que se encontró tirado. Entonces, hermano, la palabra de Dios le puede hacer muy bien a usted. Es poderosa, que convierte el alma. Usted está batallando con algo, léala, escúchela. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, yo le puedo dar testimonio de lo que simplemente por leer la Biblia ha hecho en mi vida. Cambió mi destino eterno, cambió el destino de mi familia, por una Biblia encontrada. Entonces, hermano, no hay que tener en poco la palabra de Dios. ¿Qué significa? Si Dios lo dice, es que muy importante. Debe ser nuestra prioridad, hermano. Debe ser nuestro tesoro. Debemos de cuidarla más que nuestro celular. Si me está escuchando, la Biblia dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Y qué de la Biblia? ¿Qué de la palabra de Dios? Usted conoce las palabras del Señor Jesús. Cuando el diablo dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Porque el Señor Jesús ya tenía hambre después de 40 días. ¿Qué le dijo el diablo? ¿Qué le dijo el Señor Jesús al diablo? Todos conocemos las palabras. No solo que de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los incrédulos andan por lo material, ¿sí? Andan por el dinero, por riquezas, por posesiones, por bienes materiales. Un cristiano, su prioridad es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sabe por qué cristianos andan con pecados de soberbia? ¿Sabe por qué hay cristianos que no están animados en la obra de Dios? ¿Sabe por qué hay cristianos que no son consagrados o infieles? ¿Saben por qué hay cristianos que no les interesa vivir en santidad? ¿Sabe por qué? Porque no se están alimentando de la palabra de Dios. Se están alimentando como el mundo se alimenta de lo material, del pan físico. Pero un cristiano, para tener el ánimo, las energías, las fuerzas, el deseo, el amor, la consagración, la santidad, tiene que alimentarse ¿de qué? De la palabra de Dios. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta, que ¿qué? Que convierte el alma. Pero hay gente, hermano, y es soberbia tener en poco la palabra de Dios. ¿Dónde está su Biblia entre semana? ¿Qué le hace a su Biblia entre semana? ¿Tiene un plan de lectura semanal? Hermano, aquí jueves, domingo la mañana, domingo la tarde predicamos la palabra de Dios. El sábado salimos a predicar la palabra de Dios. Los miércoles ya tenemos para predicar la palabra de Dios y vamos a buscar también el anexo de Valle de Chalco. Porque solamente la palabra de Dios es lo que le hace el bien a la gente. Lo va a convertir. ¿Me está escuchando, hermano? Los mandamientos del Señor son rectos. Entonces, hermano, denle verdadera importancia a los mandamientos de Dios. ¿A qué venimos a la iglesia? Dígame, hermano, ¿a qué venimos a la iglesia? Principalmente a escuchar la palabra de Dios. El pastor que nos visitó de Miahuatlán, Oaxaca, ¿verdad? Una gran enseñanza que dio, ¿verdad? Venimos a la iglesia primeramente para glorificar a Dios. Dios es glorificado cuando venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia para alabar a Dios. Dice que el Señor habita entre las alabanzas de su pueblo, dice el Salmo 22. Pero principalmente, ¿a qué venimos?
a aprender de la palabra de Dios. ¿Sí me está escuchando? Entonces, hermano, a eso venimos a la iglesia, a escuchar palabra de Dios. Pero mucha gente la tiene, ¿qué? En poco. ¿Quién va a predicar? ¿El hermano José? Ah, el hermano José ya la trae contra mí. ¿Sí? Hermano, así mucha gente piensa. Ya no sale de lo mismo. Hermano, no me voy a desviar del tema. Amén, hermanos. ¿Y qué hace mucha gente? No viene, no viene. Y las pocas veces que viene, hermano, vienen ya con ideas preconcebidas. Ya vienen con prejuicios. Oramos al empezar el culto. Oramos al empezar la predicación. ¿Para qué oramos? Dígame, ¿para qué oramos al empezar la predicación? Para preparar nuestro corazón. ¿Para qué también oramos cuando va a empezar la predicación? Para que el Espíritu Santo nos hable, para que Dios nos hable. Por eso, hermano, cuando usted viene a la iglesia, hermano, no le es de provecho porque no le está pidiendo que Dios le hable. Usted se sienta, muchos se sientan y están con sus prejuicios. A ver qué va a hablar, qué va a decir. Y tantito ya toca un pecado de usted, ya la trae conmigo. Y hay gente que dice, ahora menos lo voy a hacer. Yo hace años prediqué del siervo inútil. Y estoy preparando a la iglesia porque lo voy a predicar y va a salir lumbre del púlpito. Y una vez lo prediqué el siervo inútil. Y un hermano dijo, se sale y lo peor, hermano, cree que la gente no se da una cuenta al pastor, pero le voy a decir algo. A los pastores, yo estoy convencido y lo he comprobado, a los pastores Dios les da la gracia para enterarse de lo que sucede en la iglesia y de todos los chismes y las murmuraciones. No más que a veces, ¿sabe qué? Somos discretos, pero nos enteramos de todo. No hay nada oculto que no salga a la luz. Y ese hermano salió y le dijo a su esposa, si el pastor dice que soy inútil, pues más inútil voy a ser, ya no voy a hacer nada. Y dice su esposa, porque nos platicó, pero si el pastor no dijo nada de ti, dice, ni dijo tu nombre. Ahora, si eres inútil, pues ponte a hacer algo, le dice su propia esposa. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso es, ¿qué? Soberbia. Que ya se les dijo, y en lugar que la gente lo acepte como palabra de Dios, piensa que es palabra, ¿qué? De hombre. Y hermano, por eso oramos. Por eso oramos, hermano, para que Dios le hable. Hermano, entonces, hermano, si viene a la iglesia, pídale que Dios le hable. Porque, hermano, muchos son creyentes, dicen ser creyentes, pero, hermano, profesan conocer a Dios, pero, ¿cómo dice el texto? Con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Hermano, yo no tengo la autoridad para decirle a usted si es salvo o no es salvo. Yo no tengo esa autoridad. Pero, hermano, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Usted va con el doctor. El doctor le dice, ¿qué tiene usted? Pues hermano, ay doctor, ya dice el hermano, ay doctor, pues mire pues que me amanezco con la boca amarga, amanezco con la boca amarga y unas náuseas, y luego así, y el doctor con los síntomas que usted le está dando le va a hacer ¿qué? Un diagnóstico. O si no le manda a hacer ¿qué? Estudios, ¿verdad? Los famosos estudios, ¿verdad? Que de orina y de sangre y química sanguínea y hemoglobina glucosalina y examen general de orina y qué más, y radiografías, ecografías, el Papa Nicolau, no sé qué tanto le, le manda a hacer, ¿verdad? Ya cuando usted llega con los estudios, ya el doctor con los resultados dice, ya le da un diagnóstico. ¿Sabe qué? Usted tiene esto, aquello y lo otro. Usted necesita seguir con ese tratamiento. Y así es la predicación. Así es la palabra de Dios. Los pastores, hermano, observamos a la gente. Los observamos, decía el hermano que es él es muy observador de la gente, ¿verdad? Hermano, los pastores, Dios nos ha entrenado para mí de observar. A veces, hermano, yo me hago menso, como que no me doy cuenta. Tengo la cara, hermanos, pero no soy. Y hermano, yo nomás mire, me callo. Hace rato le dije a una persona, porque se enfermó
su marido, su hombre, su pareja, quién sabe qué sea. Y yo ya sospechaba algo y le mando un mensaje. ¿Van a venir a la iglesia? No, porque fulano de tal está enfermo. Y hermano Lolo se me viene lo Valdés, ¿verdad? Bueno, se van a quedar todos a limpiarle las narices. Y ya le iba a contestar, no es un niño para que esté al pendiente de él. Lo puede dejar, ya lo inyectó, déjelo acostado en su cama, véngase a la iglesia. Pero yo dije, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Se van a ofender? ¿Se van a enojar? ¿Sí me está escuchando? ¿Y qué pasó? Pues ya no vinieron a la iglesia. Para el domingo sí. Pues como dijo aquel, ¿verdad? Esperemos. Amén, hermanos. ¿Qué estoy tratando de enseñar? Que para eso usted viene a la iglesia, para que escuche la palabra de Dios. Si no viene a la iglesia, si no lee su Biblia, déjeme decirle con todas sus letras, usted está menospreciando la palabra de Dios. No viene a escuchar un hombre. Ok, le digo a unos, pues no vengan aquí, hermano. Si no quieren venir conmigo, no vengan. Váyase a otra iglesia bautista fundamental y le doy las direcciones. Y le puedo hablar al pastor, ahí va fulano de tal, ahí va fulana de tal. En días pasados, ay Dios, ¿verdad? Una hermana de las que no vienen, dejaron de venir por las escaleras. Se está yendo a otra iglesia y me habla, pastor, ¿cómo está? Yo estoy bien. Ah, es que estoy yendo a otra iglesia. Ah, fíjese. No, está bien, está bien. Estoy yendo con pastor fulano tal. Ah, muy bien, échele ganas, échele ganas. Pero me está pidiendo una carta de recomendación. Mi hermano va a decir que no tengo paciencia, pero sí tengo mucha paciencia. Hasta me estoy enfermando de la paciencia, de tanta paciencia. Y ya le iba a decir, y hermana, ¿y usted cuándo me trajo una carta de recomendación cuando vino a la iglesia? No se lo dije, pero sí le dije, bueno, dígale al pastor que me hable. Y ya cuando me hable, le voy a decir por qué razón se fue el hermano. ¿Sí me está escuchando? Pero somos discretos, somos callados. ¿Qué me enseña eso? Que tienen en poco la palabra de Dios. ¿Por qué son pecados con soberbia? Usted conoce el versículo que dice, vamos rápido, les voy a decir los pecados con soberbia que cometemos. En Marcos capítulo 12, y hermano, algo que dicen los curas católicos, ¿quién le tocó ir a misa? ¿Quién le tocó ir a misa de niño? No sé si recuerda, bueno, aquí el hermano era ateo, era satánico, ok, no, era ateo, ok, era ateo, gracias a Dios, ok. Bueno, usted sabe que en la misa hacían tres lecturas, ¿quién recuerda? Eran tres lecturas, una del Antiguo Testamento, otra del Nuevo Testamento y otra de los Evangelios. Y cuando hacían la lectura, ¿qué decía el curita? ¿Qué decía el padre? Esta es palabra del Señor. ¿Usted me está escuchando? Hermano, esto es palabra de Dios. Yo a veces lo he querido decir en la iglesia, ¿verdad? Esto es palabra de Dios. Pero voy a decir, el hermano ya se hizo católico. Y al final también me dan ganas de decir, hermanos, el culto ha terminado. Estamos despedidos, el culto ha terminado. Porque así decía la lectura, ¿verdad? Podéis ir en paz, la misa termina. Pero hermano, bueno, Marcos capítulo 12. Dije que voy a ser serio, pero hay que ponerle un poquito de caché, ¿verdad? Para suavizar un poco ahorita que va a caer. No le duela tanto, ¿verdad? Marcos 12, versículo 29 al 30. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Pregunta, ¿usted ama a Dios con todo su corazón? ¿Con toda su alma? ¿Con toda su mente? ¿Con toda su fuerza? Mucho silencio. ¿Sabe por qué? Porque no es cierto.
No es cierto. Y hermano, Dios debe ser nuestra prioridad. ¿Sí? Dios debe ser nuestra prioridad. Y tenemos que hacer esfuerzos, tenemos que hacer ajustes en nuestra vida para que Dios sea nuestra ¿qué? Nuestra prioridad. Buscarlo en oración, escudriñar las escrituras, aprender de él, venir a la iglesia. Hermano, venir a la iglesia no te hace cristiano, pero venir a la iglesia es la evidencia que tú estás buscando a Dios. Es la evidencia pública, es la evidencia física que por lo menos tienes algún interés en Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿Me está entendiendo? Sí. Y hermano, y si pones a Dios en segundo lugar, ya estamos incumpliendo este mandato. ¿Sí? Hay gente que es amadora de sí misma. Hay gente que es amadora de los deleites. Hay gente que es amadora de los bienes materiales. Hay gente, hermano, que pone en primer lugar a su familia que a Dios. Ahora, no estoy diciendo que usted menosprecie a su familia. Estoy diciendo que, hermano, Dios debe ser su prioridad. Y si usted está bien con Dios, no va a haber conflicto con sus familiares. ¿Sí? Si usted ama a Dios, va a amar a su pareja, va a amar a su esposa o su esposo. Si usted está bien con Dios, va a criar a sus hijos en disciplina del Señor. Si los jóvenes están bien con Dios, van a honrar a sus padres en el Señor. ¿Se da cuenta, hermano, que no hay conflicto? ¿Me está siguiendo, hermano? Le voy a platicar algo. Cuando venimos aquí a la Ciudad de México, y después de que dejé de ser asistente de pastor, me metí a trabajar en la seguridad privada. Un trabajo exigente, desgastante, 24 por 24. Trabajar 24 horas, descansar 24 horas. ¿A qué llegaba a la casa? ¿A qué se llega a la casa a las 8 o 10 de la mañana después de una jornada de 24 horas? A dormir. Y mi esposa, a veces me tocaba llegar el domingo. En ese tiempo no estábamos haciendo nada, ni ganando almas, ni nada. Mi esposa se iba a la iglesia con el hermano Pérez. Y un día llegué bien cansado, bien desvelado, y ella ya me estaba esperando con el desayuno, ya estaba arreglada. Llegué, que será 9:30 de la mañana. ¿Qué pasó, José? Bueno, me hice gordo, ¿verdad? ¿Qué pasó, Boti? Bueno, eso es. ¿Ya estás listo? Hermano, yo llegué, nomás aventé la mochila, me quité las botas, me quité la chamarra y caigo de panza en la cama. ¿Qué pasó? Vamos a ir a la iglesia. Vamos. Y se fue mi esposa. Yo dije, no está bien, no está bien. Comencé, me arreglé, llegué a la iglesia. Dios me habló en esas predicaciones. Gracias a esas predicaciones está esta iglesia. Porque Dios puso en mi corazón levantar una iglesia. ¿Me está siguiendo, hermano? Hay gente, hermano, que por el dinero, por trabajar, hermano. Déjenme preguntarles, ¿están muriendo de hambre? Que si deja de trabajar un día, deja de comer. ¿Sí me está escuchando, hermano? Hermano, no es que no es que no puedan, simplemente no quieren. No aman al Señor. No lo aman. Y hermano, y si ya saben que no hay que dejar de congregarnos, hermano, eso es pecado con soberbia. Dígame lo que quiera, demuéstremele, le doy 1,000 pesos y me demuestra que no es pecado, hermano, pero es pecado con soberbia. Amar a Dios no lo está amando. Otro, ¿cuál es el segundo mandamiento? Y mucho silencio, hermano, ya quieren que acabe la predicación, ¿verdad? En Marcos capítulo 12, versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y ya vemos que hay mucha gente que no lo hace. Y deberíamos de hacerlo. Y deberíamos poner toda nuestra energía, por eso dice, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Qué significa? Que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar.
y echarle ganas. Hermano, no va a ser fácil. Requiere de un esfuerzo. Levantarse temprano, apurarse en el trabajo. Hay pastores que estoy cansado. Hermano, hay que venir a la iglesia. Cristo fue a la cruz. Imagínense si Cristo hubiera dicho lo que dicen muchos cristianos hoy. Es que tengo que trabajar. Es que mi casa, es que mi familia, es que tengo sueño, es que estoy cansado. ¿Cristo dijo eso? No, Padre. No sea mi voluntad, sino que, sino la tuya. Y amar al prójimo. Hermano, ¿amamos al prójimo como a nosotros mismos? Va a decir, pastores que lo quiero amar, pero no cooperan. No cooperan. Gálatas capítulo 5. Es palabra de Dios. Gálatas capítulo 5. Muchos me han dicho, no estoy enojado, ¿eh? No estoy enojado, es palabra de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 14 y 15. Ve, hermano, lo que dice la palabra de Dios en cuanto a amar al prójimo. Porque ya estamos ahí, Gálatas 5, 14 y 15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis ¿qué? Unos a otros. ¿Qué entiende usted cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que si nos estamos comiendo y mordiendo? ¿Qué entiende usted por eso? Dígame. ¿Que estamos criticando? ¿Que estamos juzgando? ¿Que estamos murmurando, chismeando, difamando, vituperando? Y algo, hermano, que nos falta a los cristianos y no debería hacernos falta valor de decir las cosas de frente. Y andamos haciendo grupitos y criticando. Y ahí nos andamos fijando, pues, ¿quién vino, quién no vino? ¿Sí? Y no viene fulano por esto, por aquello y lo otro. Y hay gente que está más pendiente de la vida de los demás, en lugar de estar pendiente de la palabra. Y ahí se cumple lo que el Señor Jesús dice. Te fijas en la paja del ojo de tu prójimo y no te fijas que en la viga que tú tienes. Hay mucha gente que se cree perfecta. Hay gente que se cree santa. Y mire, yo lo digo con todas las palabras. Si una gente no es fiel a la iglesia, si una gente no es fiel leyendo su Biblia, y usted me podrá decir que lee su Biblia, pero no es cierto. Porque ya dijimos que la palabra de Dios, ¿qué? Tiene poder. Y si usted lee la Biblia, va a ser fiel, va a ser consagrado, va a andar en santidad. Sí va a tener sus luchas espirituales, pero va a andar de victoria en victoria creciendo. Pero hermano, yo no me interesa mucho la opinión de gente que no es fiel. Se lo digo con todas sus palabras. Hermano, y que nomás está criticando y juzgando. Yo adquirí una convicción cuando llegué a la iglesia. No seas parte del problema, sé parte de la solución. Es que nadie hace eso, nadie lava el baño. Bueno, ¿por qué no lo lavas tú? Es que nadie coopera. Bueno, pues coopera tú. ¿Me está escuchando, hermano? Hermano, eso no es amar al prójimo. Ahora, dice allí en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué dice la siguiente palabra? Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué dice la Biblia? Soportándonos. ¿Qué entiende por soportar? ¿Qué tiene por soportar? Dígame, ¿qué entiende por soportar? Aguantar. Aguantar, hermano, tolerar.
Pero hay cristianitos, hermano, que no les pueden decir uno nada porque ya se sienten, son más frágiles que los carritos de Michoacán. Yo en el colegio bíblico aprendí una frase que nos decían los maestros a nosotros cuando nos llamaban la atención y había muchos estudiantes que se sentían, y se los voy a decir aquí. Nos decía el hermano Lupe Aranda: perdóname, Florecita, si te marchité. Pero hay gente bien sensible, bien sensible. Cuando la Biblia dice que hay soportarnos. ¿Cómo hay gente, hermano, que soporta a los clientes más que a los hermanos? Yo le digo por experiencia, hermano, mi esposa me conoce, mi familia me conoce, yo casi no tengo paciencia. Y yo oro por eso. Y Dios me da paciencia y lucho con eso. Llega la gente. Buenas. Ay, a ver, me paro. Ay. Sí, buenos días. ¿Qué le doy? ¿A cuánto cuestan eso? Ah. Van al refri, lo abren. No, no, no. Cierran. ¿Y el hermano José? Mire, hermano, literalmente agacho mi cabeza. De por sí me tienen que soy bien gruñón y todo eso. Y dicen que no. Y sí lo soy, hermano, la verdad sí lo soy. Pero por la venta, ¿no? Por la venta. Y los que son comerciantes saben de lo que estoy hablando. ¿Verdad? Si no compran, no mayuguen. ¿Verdad? No es fácil, ¿verdad? Yo creo que los comerciantes deberían ser más pacientes, porque hermano, yo con ser comerciante he aprendido a ser ¿qué? Paciente. Buenos días, ¿tiene recarga? Sí. ¿De qué compañía? De fulano y tal. Dígame el número. Espérese. Ya están buscando. Digo, ¿no se saben su número? ¿No se saben su cochino número? Dígame el número. Espéreme, que ahí le están buscando. ¿De cuánto va a ser? ¿Cuál es la más chica? ¿Tiene de 5? No hay de 5. ¿De 10? No, hay de 20. ¿No tiene de 15? No. Ok, ¿de qué compañía? ¿De qué, ¿De qué compañía es? Espéreme tantito, ya le están hablando. Oye, ¿de qué compañía? Oye, hermano, le estoy poniendo un ejemplo de cómo uno aprende paciencia con el mundo, pero cómo no tiene paciencia aquí en la iglesia. No tiene nada de paciencia aquí en los hermanos. Cuando la Biblia nos exhorta, hermano, que tenemos que soportarnos y aguantarnos si alguno tuviera que queja contra alguno. ¿Sí me está escuchando? ¿Se ha quejado de los hermanos? Sí. Y lo peor de todo, que se van a quejar con otros. Fíjate que en la iglesia, que fulano, que sultano, que el hermano. Mire, hermano, yo los domingos me desvelo desde el sábado, los domingos me levanto temprano. Temprano, muy temprano. Para preparar todo, todo. Preparo ya los cantos, preparo las proyecciones. Tengo que preparar mis mensajes, aparte de arreglarme y aprovechar de trabajar un poquito, unas 2 horas, para que caiga algo. Y rápido arreglarme a la casa. Venir corriendo, ahí apresurando a mi esposa. Preparamos el mensaje, hermano. Trato de venir desayunado, o si no me aguanto, hermano, porque me estoy de 2 horas a 3 horas aquí parado. ¿Sí? Bueno, no voy a decir otros detalles. En una ocasión estaban comiendo las personas y, hermano, yo ya del sábado al mediodía tengo que regresarme a la casa para preparar lo de la tarde. ¿Me está siguiendo? Y para descansar un ratito el domingo, ¿verdad? Que dije el domingo. Y hermano, yo ya tengo el tiempo contado. Yo ya estoy viendo que ya son la 1:30, 2, yo me tengo que regresar porque tengo un margen poco tiempo. Porque a las 5, 5:30 hay que venir corriendo otra vez acá para empezar puntualmente. Y hermano, yo dije, bueno, ya comienzo a juntar las cosas para al momento de irnos no perder tiempo. Comienzo a juntar mi mochila y todas esas. Y pues para ayudar a las hermanas con la limpieza estoy levantando ahí la mesa.
Pues unas hermanas se ofendieron. El pastor nos está corriendo. Simuladamente ya nos corrió y me lo dijeron. Yo me quedé callado. Hermano, pero es gente que llega tarde. Se paran a las 9, 10 de la mañana, llegan tarde a los cultos. ¿Sí? Y ya no vuelven en la tarde. ¿Sí me está escuchando? Es que son bien sentidas. Es que ya no van a venir por eso. ¿Sí me está escuchando? Y es gente que trabaja con clientes, es gente que tiene que trabajar con gente incrédula. Y digo, ¿cómo les tienen paciencia a esa gente? Y en la iglesia no nos tenemos nada de paciencia. ¿Sabe qué, hermano? Eso es soberbia. Eso es soberbia. Porque allá con la gente te muestras bien humilde y aquí en la iglesia bien altivo. ¿Sí? Eso, hermano, es soberbia. ¿Sí me está escuchando? Se tenía que decir y lo dijo. ¿Sí me está escuchando? Y hermano, ya no voy a estar a esa gente, hermano. Es gente que no quiere cambiar ni va a cambiar. Ya conocen la palabra de Dios. No tienen que estar chantajeando ni a la iglesia, ni a los hermanos, ni al pastor. ¿Me está escuchando? Es que ya no voy, no hay amor. Pues, ¿qué clase de amor quieres? Que esté apapachando, hermano, a la gente. Hermano, aquí entre cristianos tenemos que aguantarnos, soportarnos, orar unos por los otros. Pero hermano, no somos nada de pacientes en la iglesia. Dice Romanos capítulo 2, versículo 17. Hoy ya lo voy a tener que cortar, hermano. En Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante. Y hermano, sabemos que no lo tenemos que hacer, pero aún así, hermano, lo estamos haciendo. ¿Eso qué, hermano? Es soberbia. Hacerlo a sabiendas. Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Habrá, hermano, cristianos que sean rateritos? ¿Que roben, que hagan tranzas? En la iglesia se han perdido cosas. ¿Y quién entra en la iglesia? El pastor, la esposa del pastor, los hermanos. No entran los vagos de la calle, ¿verdad? ¿Quién entra en la iglesia? Los cristianos. ¿Y por qué se pierden las cosas? Pastor que se ha perdido. No empiece con el chisme. 22. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. ¿Habrá adúlteros, hermano, en la iglesia? Y en otras iglesias, hermano, de veras que, ay, les contara las historias, pero tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Habrá, hermanos, creyentes que se dicen creyentes idólatras? Ay, pastor, yo ya quité mi virgencita y mis San Judas. Hermano, la Biblia dice claramente que aquel que ocupa primer lugar en tu corazón, eso ya es que no puedes amar a Dios ni a las riquezas, porque aborrecerás uno y amarás al otro. ¿Sí me estás escuchando? Hermano, sabemos que no se tiene que hacer y se hace. Hermano, permítame unos minutos más. ¿Cuáles son las consecuencias? Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Porque si pecaremos, ¿qué nos dice ahí, hermanos? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que, hermanos, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano, la palabra de Dios me dio poder.
Ya puedo caminar. Mira, hermano, la gente ya lo sabe. Ya sabe lo malo que no se tiene que hacer y lo siguen haciendo. Yo les digo, no tengo la autoridad para decir si es cristiano o no es cristiano. Pero si ya lo saben y lo están haciendo, claramente la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pastor me está condenando, pastor me está echando la sal. No, te estoy leyendo la palabra de Dios. Si aquel que peca voluntariamente, ¿qué dice? Después de ya conocer la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra? Solamente tienen una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere que afrenta al Espíritu de gracia? Porque conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará, ¿a quién? ¿A quién, hermano? A su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un qué? De un Dios vivo. Y se va a enojar, y se va a ofender. Hermano, pero es palabra de Dios. Y es por su bien. Yo también me incluyo aquí. Y quiera Dios que esta noche hagamos un pacto con Dios. De poner de nuestro esfuerzo y de nuestra parte para ya no cometer pecados con soberbia. ¿Qué es soberbia? Que ya sabemos que está mal y lo seguimos haciendo. Y venimos y escuchamos predicación y salimos igual. Unos hasta con la decisión, yo voy a seguir en lo mismo. Yo hago lo que yo quiera y nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Hermano, ahí está la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Hermano, la Biblia dice que su paciencia y su longanimidad te guía al arrepentimiento. Si Dios nos está dando este mensaje es para que nos arrepintamos. Pero dice ahí en Romanos 2, vamos a leer unos versículos rápidos. No voy a cortar estos versículos porque son importantes y gracias por su paciencia. En Romanos, y está lloviendo, ¿no? Unos ya quisieran salir corriendo. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 6. Por lo cual eres ¿qué? Inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues con lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, ¿qué dice? Haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tienes dos opciones después de esta predicación. Arrepentirse. Señor, es cierto, he sido un soberbio. Señor, es cierto, hay cosas que hago que sé que no las tengo que hacer y las estoy haciendo. Dame la gracia para vivir en obediencia y en santidad, ya no cometer tales pecados. O la otra opción, tu corazón se endurece. Dirá el pastor lo que diga, yo soy así soy, así lo voy a hacer. ¿Ok? ¿Sabes qué son las malas noticias? Estás atesorando ira para el día de hoy. ¿Por qué no me ha pasado nada, pastor? Dice Romanos 3, 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto que en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué no me ha pasado nada, pastor? Por la paciencia de Dios, el cual no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
No es para que se endurezca tu corazón, es para que te arrepientas y te humilles delante de Él. Con esto termino. Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice el Señor: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y qué, hermanos, y que tiembla a mi palabra. Eso es humillarte ante Dios. Pecado con soberbia, dice el hebreo antiguo, es pecar con la mano alzada. ¿Estás qué? Desafiando a Dios. ¿Sabes que Dios lo condena? ¿Sabes que Dios lo prohíbe? ¿Sabes que eso ofende a Dios? Y aún así lo estás ¿qué? Haciendo. ¿Cuántas predicaciones ha escuchado usted en su vida? ¿A cuántos cultos ha asistido? Y siempre lo mismo, y hermano, y la gente no cambia. Pasan 1, 2, 5, 10, 20 años y no cambia. Y se dicen creyentes. Podrá decir lo que usted quiera, pero pecado con soberbia ofende a Dios. Humíllese ante Él. Y por Él, por Cristo, haga ajustes en su vida, en su actitud. Porque en aquel día todos vamos a dar cuenta de nuestros actos. ¿Sí? ¿Y qué cuentas vamos a dar? Oremos. Amado Padre, gracias por esta oportunidad. Padre, yo pido a tu Espíritu Santo que haga, mi Dios, la gran obra en estos corazones. También te pido por todos aquellos que escuchen este mensaje. El propósito, Padre, es que dejemos de pecar con soberbia. Mi Dios, hay cosas que sabemos que no se tienen que hacer, que ya no las tenemos que hacer. Hay actitudes, mi Dios, que no tenemos que atesorar en nuestro corazón. Padre, yo te pido por esta gente, por este pueblo, que salgamos, tomemos unos minutos para meditar en nuestros caminos y hagamos ajustes para ya no pecar con soberbia, humillarnos. Hermano, hermana, ¿qué decisión va a tomar hoy? Tiene dos opciones. Reconocer que es cierto lo que hemos dicho y humillarse ante Dios. Yo solamente soy un vocero. Yo solamente soy una voz que le está exponiendo. Usted mismo leyó la Biblia. Usted misma leyó la Biblia. ¿Qué decisión va a tomar? ¿O tiene la otra opción? Su corazón se va a endurecer. Va a salir molesto, molesta, a lo mismo. Pero la Biblia dice que solamente hay una expectativa horrenda de hervor de fuego. Usted sabe. Padre, bendiga esta invitación. Bendiga los resultados. Y que todos, mi Dios, nos humillemos ante ti y hagamos un esfuerzo por obedecerte y dejar a un lado nuestra soberbia y andar en humildad, andar en santidad, andar en obediencia. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén.